Bueno, Pablo, estamos en la presentación de tu libro. Está entre nosotros un texto tal vez urgente, en una condición también urgente para el país. En la contratapa, ustedes, los autores, plantean una pregunta que tal vez es interesante para comenzar. ¿De dónde salió esta derecha radicalizada que corrió el margen de lo decible y que interpela transversalmente a la sociedad, más allá de sus militantes hayan sido al comienzo solo varones jóvenes? Ahí hay varios elementos, pero sobre todo, ¿de dónde salió esta derecha, este fenómeno que por lo menos hasta el 2020-2021, que salimos de la pandemia, parecía una cosa muy de rincón, muy de nicho, y que terminó con un Javier Milei presidente? Mira, sale de una transformación social, cultural y política que lleva por lo menos 12, 13, 15 años, que es desde 2008, ¿no? Por lo menos desde ese momento. En 2008 se anudaron en la Argentina los filamentos restantes y remanentes de la experiencia menemista, que eran más o menos liberales, con las contradicciones que emergieron del gobierno kirchnerista y sobre todo a partir del conflicto de la 125. Durante todo ese proceso, por un lado se acumuló una hostilidad frente al kirchnerismo derivado de sus fracasos, también frente al macrismo, pero en menor medida, pero también fue sedimentando una transformación social y cultural que es independiente de la política, o es diferente de la política, no es independiente, que aparecen grupos sociales cada vez más ligados al mercado y cada vez más desprotegidos en una relación de contradicción y hostilidad con el Estado. Entonces, cambio político, cambio social y cambio cultural son como tres vertientes que van más o menos juntas por fuera de lo que veía la sociedad política, y en la pandemia todo eso es como que se sella a fuego, porque la pandemia unifica y potencia esas tres vertientes, y finalmente Milei es alguien que le habla a todo ese curso de esas tres corrientes y a eso que se unificó durante la pandemia, donde el Estado aparece por un lado como obstáculo y por otro lado como causa de la necesidad de libertad, ¿no? Entonces, es un proceso muy largo que no se haya hecho visible hasta 2021, incluso que no se haya hecho visible hasta 2023, muestra el grado en que la dirigencia política, el Estado mismo y yo diría la sociedad política ampliada, es decir, militantes políticos, analistas políticos, periodistas, consultores, todo ese conjunto que la sociedad política ampliada y que no lo vio, muestra que estaba muy distanciada de lo que pasaba en esa sociedad transformada culturalmente, ¿no? De alguna manera, la idea que tiene Milei sobre que hay algo que es una casta y que vive de alguna manera de espaldas a las mayorías, es relativamente cierta si uno toma en cuenta que, por ejemplo, esos sectores que son llamados casta ni se imaginaban lo que estaba pasando, ¿no? Por eso ellos también dicen no la ven. Bueno, de ahí viene de la unión de filamentos libres del menemismo con transformaciones políticas, sociales y culturales contemporáneas. Hay un colega local, Mariano de Arrigo, que cuando finalmente se da el resultado del balotaje con un Milei ganador, triunfante para la presidencia, sostuvo que con esta victoria se cierra un ciclo que se había abierto en el 2001. ¿Coincidís? Bueno, en buena parte sí. Yo creo que ese es un ciclo, hay un ciclo más de fondo que viene desde el 83, pero ese ciclo de 2001 sí tiene que ver con que hubo una respuesta frente a la tentativa neoliberal que hizo Menem, y esa respuesta se agotó, ¿no? Fue dando rendimiento decreciente hasta que fue dando rendimiento en contra, ¿no? Pasó de rendir cada vez menos a rendir negativamente, y entonces una serie de reivindicaciones y de sujetos quedaron por fuera de esa respuesta,
Y todo eso se acumuló en la respuesta que es Milei, que es como el contrapunto a la respuesta peronista que emergió en el 2001. Avancemos. Dentro de tu libro y en otras exposiciones públicas que has realizado, hablas de que hay una estética, hay un lenguaje popular con el cual cuajó, linkeó, pudo hacer contacto Milei. La pregunta mía es, ¿de dónde viene esa conexión con Milei o cómo es que se pudo hacer ese linkeo? Y en cuyo caso, ¿podría haber sido otro Milei? Porque por lo que yo veo es que había más que un reconocimiento con el personaje, una necesidad que el personaje viene a cumplir, en realidad. Mira, a ver, Milei tiene, por su propio discurso, pero también por su propia performance, su desempeño corporal, una capacidad de conectarse con amplios sectores de la población que conforman algo así como un pueblo. No todos son de los sectores de más abajo, pero hay una parte de la sociedad que incluso tiene niveles salariales bajos y formas de empleo muy precarias, que también se identifica con Milei. Yo la verdad es que no sé si podría haber sido otro en lugar de Milei, y me parece que Milei podría haber actuado de otra manera, pero la forma en que actúa le funciona, porque para esa población que se siente en una relación de hostilidad y de obstaculización con el Estado, y que tiene bronca por años de estancamiento, de decrecimiento, de anulación de posibilidades personales, que un candidato haga aparecer en el espacio público un sentimiento privado, ¿no?, que es el de quiero romper todo esto y quiero ser libre, las dos cosas, no es solamente rechazo, es muy convocante. No es casualidad que alguien como Milei sea capaz de hacer esa convocatoria, y si bien podría haberla hecho de otras maneras, también es cierto que esta le funcionó muy bien. Entonces, sí, podría haber sido otro, pero convengamos en que esta le es bastante funcional, y de hecho esa manera de ser le sigue funcionando hoy, porque sigue amplificando el circuito comunicacional de su victoria. ¿Cuánto de fe hay puesto en Milei? Andrés Malamud decía que incluso con el deterioro de las condiciones de vida materiales de la población argentina en estos últimos 2 meses, vaya si ha pasado poco tiempo, hubo un franco deterioro en su imagen pública. No obstante, incluso en esas condiciones hay por lo menos un 45%, entre un 30 y un 45% que sigue apoyándolo casi de manera obediente. No quiero usar la palabra ciega, pero sí por lo menos de manera fiel. ¿Qué tanto? Y bueno, Malamud lo que dice es, acá hay una cuestión de fe. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Hay algo de eso? Para mí, las creencias y lo que uno llama fe no es una cosa que surge del interior de cada uno de forma autónoma e independiente de la vida social. La fe es una relación social en la que alguien me pone a mí ante distintas posibilidades de creer, y en toda sociedad siempre hay distintas posibilidades de creer, pero esa persona me dice, esta te la autorizo, esta la podés seguir. Y Milei es el que autorizó en una relación creyente una forma de creencia. Eso es lo primero. Entonces, no es un fenómeno psicológico, es un fenómeno social. Y hay una retroalimentación entre Milei y la gente que cree en lo que dice Milei a partir de una cosa que está en la superficie de la sociedad, que es la crítica del Estado y la crítica de la política y la crítica de la economía a partir de la crisis de la política, la economía y el Estado. Por otro lado, yo diría que no sé si hay un franco deterioro de la imagen de Milei. A mí me parece que ese número en otras encuestas es menor, pero de todas maneras lo que me parece que ocurre es que
el lenguaje que tiene Milei para describir la vida social está más extendido que incluso la propia popularidad de Milei. Entonces, esa sociedad que yo vengo diciendo se transformó social y culturalmente y que es la base de apoyo de Milei, eso no cambió. Entonces, lo explico más por la continuidad de una base de apoyo, por la continuidad de una superficie social y cultural y por la continuidad de una relación que por una cosa psicológica de sugestión, de adhesión incondicional y de una serie de notas que se ponen en la fe como si fuese un fenómeno psicológico. Yo eso no creo. Igual esto no es una diferencia con Andrés Malamud, que además es un amigo, y creo que en esto nos pondríamos de acuerdo. A mí me parece mejor interpretar lo social y lo cultural de eso que aparece como fe. Vamos cerrando. Vamos al eje del libro, que tiene que ver con esto de derechas, extremas derechas, que se han dado a nivel global con ciertos puntos comunes, hasta incluso características comunes que el propio Andrés Malamud, vos en el libro mencionás varios trabajos, Juan Rocco, Stefanoni, etcétera, que se han caracterizado a lo largo del globo con distintas cuestiones bien en común. Parafraseando a Santiago Cunio, él decía que, lo dijo en el programa Cabaret Voltaire, en el cual vas a estar mañana, dijo: Perón hizo el fascismo italiano a la Argentina sin cuestiones bien propias de Mussolini. Él hizo otra cosa, pero basándose en ese modelo. Parafraseando esos dichos, ¿Milei está siendo la alt-right o la derecha alternativa a la Argentina? Sí, pero con originalidad y con elementos que esa derecha alternativa no tiene ni tuvo, porque aparte es un ejemplo, a ver, el mismo Milei dice, y tiene razón, que es el único presidente libertario del mundo, pero ahí hay una discusión implícita que es el carácter de lo global. Pensar que la derecha de Milei es el resultado de un organismo global, es lo mismo que pensar que el kirchnerismo para existir dependía del Foro de San Pablo, y no es verdad. El kirchnerismo surgió como identidad política y proceso político de las contradicciones internas al proceso político argentino, y después se alió al Foro de San Pablo, y el Foro de San Pablo no le daba ni muchas ideas, ni mucho dinero, ni mucho poder. Entonces yo creo que con Milei ocurre lo mismo. Lo que hace aparecer para mí la imagen de que algo es global y de que es una ola global, es que en Argentina pasa lo mismo que pasa en muchas otras sociedades democráticas de Occidente o incluso democráticas del globo, donde el Estado está en crisis. Entonces hay un mismo tipo de respuesta a la crisis del Estado, pero no es que se pusieron de acuerdo en una internacional negra, ¿no? Para hacer, y cada uno desarrolló su modelo, sino más bien que es situaciones comunes, respuestas comunes, y ahí sí también una dimensión global de recursos ideológicos, materiales, simbólicos, que a veces comparten. Lo último, vendeme el libro. ¿Qué nos vamos a encontrar cuando leemos Está entre nosotros? Se van a encontrar con la descripción de los mundos sociales libertarios que tienen que ver con la producción de la ideología libertaria, con la producción de una cultura libertaria, con la producción del lazo político libertario, con la producción de una organización política libertaria, todo en casos empíricos de la juventud en la capital federal, de votantes jóvenes de Milei, de la formación ideológica contemporánea de Milei y de la circulación de la literatura masiva en la cual Milei creció. Muchísimas gracias. Gracias a vos.